Hoy está aquí con nosotros Marcelo Ebrard. Marcelo, gracias por venir, bienvenido. ¿Cómo estás? No, gracias a ti. Muy bien, muy contentos, haciendo un recorrido por todo el país. Hoy me quedé para poderte acompañar, te agradezco la invitación y saludo a todo tu auditorio. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, man. Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar. Gracias, ahorita estábamos platicando fuera del aire en torno a tu libro. Sí. Háblame un poquito del libro, cómo surge la idea, etcétera. Pero sobre todo yo te quiero hacer una pregunta. Hablas mucho de Manuel Camacho en tu libro, hablas mucho también de este origen. ¿No te da cosa o no piensas que puedes terminar en algún momento como Manuel Camacho? Cerca, pero no como presidente. Bueno, en el libro tiene como objetivo, o lo escribí, porque vamos a ir a un proceso abierto y finalmente vamos a ir a una elección el año que entra. No es usual que escribas tu propio libro, hay algunos que sí lo hacen, pero no es tan usual. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿A qué hora, Marcelo? Pues lo vas dictando, lo vas haciendo grabaciones, en fin. Quité muchas cosas también. Ya al rato, después de 8 meses de escribir, pues ya dije, no, pues va a quedar en 1000 hojas. Sí, entonces, no, como que así pasa al principio. Le vas quitando cosas que dices, oye, ¿para qué puse esto? Pues sí. O sea, hay cosas interesantes, pero me quedé con lo más relevante para un lector. Pensando en informar quién soy, dónde nací, de qué familia vengo. Pues todas las vicisitudes que he pasado los últimos 42 años. ¿Por qué me metí a la política desde la preparatoria? Y qué busco y qué pienso sobre el futuro de México de una manera muy sintética para que no se vuelva un tabique de esos programas que no quieres ni leer, y todo que no de nadie. Bueno, esa es la historia. Y yo creo que en la lucha política, pues, nunca sabes cuál va a ser el resultado final. Entonces, a cualquiera se puede quedar muy cerca o no de la posición, por lo que preguntabas, Manuel. Yo en esta ocasión veo que hay un proceso abierto en el que estoy participando. Veo que estamos en condiciones muy competitivas en todo el país, porque te das cuenta. Si no, pues también lo sientes inmediatamente. Las últimas encuestas que se publican, algunas de ellas que fueron muy precisas en el Estado de México, nos dicen, van ustedes creciendo, van bien. Y eso en un escenario donde tienes demasiada información política de quienes estamos haciendo recorridos. Entonces, tienes que competir con eso. Pero, a ver, tú ves algo distinto. Soy optimista. A esa época cuando Camacho, o sea, era un proceso cerrado. Abierto. Allá era un proceso cerrado. Y no es cerrado, Marcelo, porque para muchos así lo sentimos, a lo mejor porque somos periodistas, sabes, de mal agüero, dinos lo que tú quieras. No, pero ¿por qué te voy a decir eso? Pues, bueno, luego se pone de moda algo así. Pero se siente un proceso cerrado, se siente un proceso tipo dedazo dentro de una parte importante de la opinión pública. Fíjate que yo no lo veo así. Porque si fuera un dedazo, no estaríamos en el proceso que estamos. O sea, vas a tener 5 encuestas y tienes muchos elementos de incertidumbre. 5 encuestas. Sí. ¿Ya definieron preguntas o todavía no? Bueno, la parte medular de esto va a ser la boleta. ¿Cómo es eso de la boleta? O sea, te van a dar el equivalente a una boleta, donde tú pones quién es tu preferencia. Y esa es la que prima todo el resultado de la encuesta. O sea, la boleta... Es el 75% de la encuesta, según nos han dicho. ¿Y el otro 25%? Son las otras preguntas que quieren hacer. Ok. Como han hecho todas las encuestas en Morena, casi. No había esa boleta. Ok, con la boleta no, pero las otras... Lo que sería innovación serían varias cosas. Primero, que tengas una boleta. Bueno, obviamente va foliada. 2, que los que participamos podamos designar a alguien que va con el encuestador para ver que todo sea correctamente. 3, que tengas 4 encuestas propuestas por nosotros mismos. O sea, vamos a 4 encuestadores. Cada uno de nosotros propuso 2. Y se va a hacer como una tómbola y de ahí sacas las 4 que corresponden. O sea, hay 8 propuestas y serán seleccionadas 4 de manera, pues, como insaculación, estando presente en nuestra gente. Es una tómbola, es una rifa. Entonces, en una de esas no te toca en la rifa por posibilidad. Bueno, o sea, tus encuestadores o los que tú pusiste por la tómbola. Podría ser, pero sería probabilidad improbable que no te toque, ¿no? Un poquito improbable, pero bueno, vamos a suponer. Pero no vetaron a ninguna. O sea, no es... Yo no quiero que vaya tal, o sea, es más bien yo propongo esta, pero yo no quiero que sea esta. No sabemos a quién propusieron los demás, pero sí hay un acuerdo que quedó por escrito de que las que se equivocan recurrentemente, sobre todo en los procesos recientes, no se tomarían en cuenta. Eso es un factor importante. Entonces todavía no tenemos el detalle, pero evidentemente el día que se haga
insaculación, pues sí puedes decir, oye, si esa lleva errores. Oye, no sé todavía no tiene el detalle, Marcelo, pero lo van a hacer en un mes. En agosto se va a hacer la reunión porque no puedes dar a conocer la encuestadora con tanta anticipación. El 26 de julio, o sea, ya... Tiene que ser como unos días antes. ¿Tú confías en el proceso? Este tema de la encuesta con la boleta, ¿no? ¿A cuántos le van a preguntar? Pues ese es otro punto de discusión. Puede estar entre alrededor de 6,000 gentes. 6,000. Con una muestra que se hace probabilística en computadora. Ok. Que no, o sea, 6,000 les darían esta boleta. Vas a su casa, ajá, pues como le hace el INEGI, van a seguir el mismo método que el INEGI. Okay. ¿No? Llegas, haces un cuadrito, ves la que está en un punto. Si alguien tiene afuera yo con Marcelo, pues no le van a preguntar. O sea, el que tenga barda o en fin, no le preguntas. Tiene que haber un cierto número de mujeres y un cierto número de hombres. Entonces, si en una casa no hay un hombre, le toca a hombre, pues tienes que pasar la que sigue. En fin, todo eso que hace... ¿Tienen que ser morenistas? No. ¿No? ¿Puede ser a nada. Cualquiera? Es a cualquier persona. O sea, ¿le puede tocar a alguien que nos escuche y le vaya al PAN? Le puede tocar a quien le vayas. O sea, no, nadie te va a preguntar eso. Tú vas a dar tu opinión libremente. Porque además esa fue otra discusión. Es decir, bueno... Todas las encuestas que sepamos en los estados se hicieron a población abierta. ¿Por qué haríamos esta a población cerrada? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres averiguar con la encuesta? ¿Cuál de tus candidatos tiene mayor aceptación? Okay. Esa es la pregunta. Entonces, vis a vis, pues los que la oposición en su momento ponga. Entonces, tienes que tener como una representación del conjunto del electorado. Entonces, es algo inédito, nunca se había hecho. Está un poco cañón porque desde la lectura de muchas personas es para 6,000 están haciendo una super mega ultra campaña por todos lados, ¿no? Pero es que los 6,000 son los que representan al conjunto. Sí, o sea, es una representación, pero al final de cuentas 6,000 son los que van a poner la boleta. Sí, todas las encuestas que leemos oscilan entre 800 y 1,200. Ya. En general. ¿Cómo te Entonces 6,000 yo creo que es una buena muestra del país. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí. Es un proceso abierto, inédito, totalmente opuesto al que vivimos en los años 90. ¿No era mejor hacer una especie como de votación abierta o no sé, algo así? Es que nunca nos han salido bien. Nunca nos han salido bien. No, cuando era el PRD les iba muy mal. Se prestan muchas irregularidades, se divide muchísimo la gente, etcétera, etcétera. En cambio, no representa necesariamente al conjunto del electorado. Representarías a quien tenga más poder de movilización al interior del partido. Suena, corrígeme, a lo mejor yo por pesimista, pero suena a que va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo al final. O sea, la muestra con todo y que 6,000 es más alta, y lo entiendo porque hemos platicado ahí con encuestadores, etcétera. ¿De quiénes? ¿De los no sé, al final cuando salga el dato resulta ser que estas 6,000, quién sabe en dónde fueron, es insaculado, quién sabe cuáles son las encuestadoras que salen, ninguna está vetada. No, pero entonces no, a ver, si no tienes unas ciertas reglas acordadas, pues entonces no se participaría. Ahora, me imagino yo, en mi caso, o sea, yo no entraría a un proceso en donde no tuvieras claridad de cuáles son las reglas. Pero todavía no las tienes, Marcelo. Bueno, pues son esas. O sea, tienes 5 encuestas, ya propusimos 2, vamos a insacular cuáles lo harán, estamos de acuerdo. El otro tema muy relevante es cómo se va a hacer la muestra, pues como ya lo comenté ahorita. Entonces yo diría que en este momento tienes muchas de las reglas ya acordadas en curso para que llegues a un resultado razonable. Razonable quiere decir que sea el primer proceso, cuando menos en las izquierdas de México, en donde hagas una consulta de este tipo. Creo que eso sí es muy valioso. En estos viajes, en estos momentos en donde, yo me imagino a ti volando a algún país y en el avión dictando tu libro, pensando, etcétera. Vas grabando episodios y luego vas viendo la lógica que puede tener. En este asunto no te acordabas cuando Camacho, cuando no queda, cuando se van, cuando forman un partido independiente. Sí, lo sé. Y no te veías hoy en algo similar. Si algo no sale bien, si el proceso, como tú me cuentas, por alguna razón no funciona, no te ves formando otro partido, yéndote a otro lado, saliendo de Morena, Marcelo. No lo tengo previsto, porque hasta ahorita muchas de las cosas que nosotros propusimos se han tomado en cuenta para el proceso interno. Entonces, ¿cuál sería la justificación que yo tendría? Es decir, no puede variar tu posición en función del resultado, sino en función del proceso.
Es decir, dije, a ver, bueno, pues tiene que haber separación de cargos, pues nos separamos el cargo todos. Y ahí cambiaste la narrativa del país. Porque si no, pues, ¿cómo iba a haber la competencia? Entonces, yo creo que sí estamos en una competencia real. Entiendo las suspicacias por nuestra historia política, pero sí veo que hay un proceso real. Sí veo que se está involucrando muchísima gente, mucho más allá de lo que se esperaba en los estados. Y sí veo que conforme avanzan las semanas esto se va a cerrar y se va a poner más álgido. Eso es lo que veo venir. Se va a cerrar. Se va a cerrar porque me refiero a las intenciones de voto. O sea, las intenciones de las preferencias. Normalmente lo que sucede en estos procesos es que conforme se va acercando el final, la gente va reagrupando su voto en función de las probabilidades de triunfo. Hoy lo que se siente es que, te lo digo como periodista, como una persona que es testigo, que no tiene simpatías ni por A ni por B. De acuerdo. Pero ni por A ni por B, ni en Morena, ni en la oposición, ni dentro, ni nadie. Pero lo que se siente es que entre ustedes es una competencia por ver quién es el más López Obradorista. Y bueno, en parte eso es lógico porque la figura del presidente López Obrador es muy relevante en el interior de Morena. Es el fundador y tiene un nivel de aceptación muy alto. ¿Tú eres López Obradorista, Marcelo? Sí, yo he estado con él 23 años. ¿Pero eso te hace López Obradorista? Sí, porque he estado... Bueno, no sé qué consideres tú López Obradorista, pero prácticamente seguir lo mismo, ¿no? Lo que él dice, su estilo de gobierno, sus proyectos tal cual como son. A ver, su estilo no puedes tú reproducirlo. Eso no va a funcionar. Yo fui sucesor. Yo fui sucesor de Andrés en la Ciudad de México. ¿Y te fue súper bien? En el año 2006 entramos con 46%. Cuando salimos, nuestros candidatos tuvieron 64%. O sea, sí avanzamos muchísimo. Sí. Con un estilo propio y una agenda propia. Pero sí compartimos una causa común. Si no, pues imagínate para qué lo apoyé desde 99 hasta ahorita. ¿Cuál es la causa que compartimos sustancialmente? La causa de la igualdad. Es decir, somos un país con una desigualdad muy grande que puede modificarse. Eso es lo que nos ha unificado. Y la otra, luchar por una democracia en nuestro país que se respete y que se consolide. Pero no eres un clon. No Ni aspiro a ser un clon de nadie. No te ves hablando con acento tabasqueño. No, para nada. Aunque fuera un TikTok o algo por el estilo. No. Además, yo creo, una parte es decir, bueno, con relación a los integrantes o simpatizantes de Morena, que es el partido hoy más fuerte, pues evidentemente que sí les interesa mucho que haya una continuidad en los programas. Sobre todo los programas sociales, en que no haya condonación de impuestos, digamos, en una serie de avances que hubo, que la gente respalda y que quiere que se mantengan, cosa muy lógica. Pero también quieren saber qué tienes pensado para el siguiente piso de la cuarta transformación, vamos a suponer, es decir, los próximos años, ¿qué piensas? No es una continuidad copy-paste, sino una continuidad que evoluciona. Constructiva. Como lo hicimos en la ciudad. Echada para arriba, o para adelante, o para arriba, quieras. Yo diría. Pues vaya, tienes que construir el siguiente piso. Y además hay muchas cosas que no puedes concluir en 5 años. Porque yo me atrevo a preguntarte López Obradorismo, porque mucha gente no te ve o no te vemos López Obradorista. Te vemos una persona, pues, que sí es de izquierda, una izquierda progresista, una izquierda moderna. Te vemos cercano al tema que creo que será gran tema en la campaña, al aspiracionismo, Marcelo. Te vemos cercano a las clases medias. Yo siempre he defendido una idea, o sea, dentro de por decirlo así, dentro de la cuarta transformación tienes diferentes ideas y énfasis, y también diferentes historias que no puedes cambiar. Entonces, yo vengo de una familia de clase media. Bueno, ahora todo el mundo dice que es de clase media. Vengo de una familia de clase media, ahí lo explico en el libro. Sí. Y pienso Vienes de la cultura del esfuerzo. Sí, pues en eso crecí. Pienso que el fin último de todo lo que hagamos es que la clase media en México crezca lo más rápido que se pueda. Y además que tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, tienes el mejor de los mundos enfrente. ¿Por qué el mejor de los mundos? Porque tienes un bono geopolítico inmenso en favor del país, que es la tensión o competencia entre las dos superpotencias, China y los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que había desechado, no hace mucho, te hablo del presidente Trump, había desechado la idea de Norteamérica por una idea de America First, solo Estados Unidos, América además. Bueno, es esa idea o esa poner en tela de juicio cambió rotundamente y ahora necesitamos salvaguardar nuestras líneas de suministro,
necesitamos proteger nuestra tecnología, y entonces vas a tener como objetivo Estados Unidos quiere reducir drásticamente el 25% del total de sus importaciones de Asia. Ese es su objetivo estratégico. Sí, claro. 25, ya tiene cifra. Digo, eso es una inmensidad de dinero. No, y a ver, hay una posibilidad brutal. O sea, tenemos la cercanía, el nearshoring. Tienes todo, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad que no habíamos tenido. Por ejemplo, yo de presidente no te veo, Marcelo, peleándote con los Estados Unidos. No te veo llamándole borregos a los parlamentarios europeos. Te veo viajando, yendo al G20, yendo a las reuniones en Washington. Tendríamos que traernos a una buena parte de las empresas que están hoy, que no están en México, pero que podrían estarlo. Habrá que ver también en Estados Unidos quién gana. Porque... Sí, porque si es un Trump de nueva cuenta, vaya que se va a poner interesante, ¿no? Tienes un factor de incertidumbre mucho más grande y tienes que estar preparado para eso. Pero digamos, ese sería como uno de los riesgos del modelo. Ahora, ese impulso funciona por sí mismo, ¿no? Pues tienes que ir a verlos. Tienes que organizar el gobierno para eso. Porque esto funciona como llave en mano. Por ejemplo, a China le funcionó muy bien que todo lo hicieron regional. Sí, claro. Hicieron distritos de desarrollo, etcétera, etcétera. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, porque las empresas, no puedes proporcionar todos los servicios en todos los lugares. Entonces vas a tener que tener una... Sí, o sea, a lo mejor desarrollar mejor, no sé, automóviles en cierta zona y tema agrícola en otra. Tienes como del orden de 10 regiones que tienes que jalar. Vas a tener una gran ventaja, que es que el sur va a tener gas. El sur de México no tenía. Se está construyendo con TransCanada, es una empresa muy grande, y que tienes energía en el sur, sobre todo en la península, que estaba un poquito en problemas. Esto que dices es lo que a muchos les parece no López Obradorista. Es a los que muchos les parece un discurso neoliberal, un discurso apegado a la empresa, a la economía. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué tanto pesa esta ideología? ¿Qué tanto pesa este grupo radical hoy en la 4T que tú sabes que existe? Hay un grupo moderado, hay un grupo radical. Yo veo al presidente, por ejemplo, y fui testigo de las negociaciones con Elon Musk. Estuvimos en un Zoom juntos. ¿El presidente Elon y tú? Sí. Y bueno, y Rohan Patel, el CEO de Tesla. Porque se había complicado con el tema del agua, pero el tema era que el presidente quería, con razón, decirle a Musk, oye, te quiero poner en antecedentes que tenemos una crisis de agua en Monterrey, man. Sí. Entonces lo explicó. Tuvimos dos pláticas, y en la segunda plática Musk le dijo, te agradezco que me hayas dicho eso, no tenía tan claro. Vamos a hacer una planta que tenga los estándares más altos en el mundo para reducir el consumo de agua. Solo usaremos agua tratada, además. Y no solo eso, te voy a mandar a México una empresa del grupo que se dedica a hacer acueductos. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo he visto al presidente como un gran promotor de esas inversiones. Entonces, los denominados radicales, pues no sé qué tengan en mente. Yo la verdad no conozco cuál es su plan respecto al nearshoring. Pero sí existe. Pues yo creo que es una pose, ¿no? Sí, o sea, el ponerte de moda, el ser totalmente o sea, a ver, ¿cuál sería su tesis? A ver, vamos a pensar, ¿cuál sería su tesis? Hicimos una negociación de Tratado de Libre Comercio que es, perdón que lo diga, admirada en muchos países. Los japoneses me dijeron, oye, por favor, platícanos cómo hicieron esto con el presidente Trump. ¿Neta te dijeron así? ¿En serio? O sea, el finado Abe. Sí, porque tú eras muy amigo de Shinzo Abe. Muy bien, asesinado. Muy buen tipo, una gran persona. Su esposa es un encanto. Bueno, cuando estuvimos en el G20, que Trump dijo, pues no vamos a firmar nada, no sé si te acuerdas. Sí. Una crisis. Me dijo, oye, ¿cómo le hicieron ustedes? Una de las tantas. ¿Cuál es la metodología mexicana para lograr? Entonces medio le expliqué. ¿Cómo lo convenciste? Pero el tema es, México logró una negociación de Tratado de Libre Comercio, sacando un capítulo que no le pareció, que es sobre energía, una comisión trilateral, en fin, y logró sacar el tratado con un presidente que esencialmente pensaba que el tratado era una idea que le podía costar. ¿Estás de acuerdo? Bueno. ¿Cuál sería la postura de los radicales? ¿Que no tengamos tratado? Ahora, si sí vas a tener tratado, yo no la conozco, de los supuestos radicales. Si vas a tener tratado, entonces tienes que aprovecharlo, ¿no? Entonces tienes que traerte el nearshoring. Entonces yo he visto al presidente promover muchas inversiones de esa naturaleza exitosamente. Lo que tiene es un estilo
donde sí dice las cosas y es muy duro a veces en la negociación, pero eso funciona con muchas empresas. Bueno, te pondré otro caso, Sempra en Baja California, quieren ampliar su planta de exportación de gas licuado y el presidente dijo, bueno, sí, pero va a tener que haber una consulta.